El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de su Santo Espíritu y juntos abrir la palabra de nuestro Padre Eterno para conocer lo que es verdad, establecernos en esa verdad para ser afirmados en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en la iglesia que está establecida sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Ser miembros de esa iglesia en donde asiste Jesús, en donde asiste el Padre, en donde asiste el Hijo, en donde asisten los ángeles del cielo, en donde asisten todos los habitantes de los mundos no caídos. Es a esa iglesia que el Señor quiere que nosotros nos hagamos miembros de ella. Por eso estamos aquí preparándonos con todo lo que el Señor nos requiere de su palabra para que nosotros formemos parte de esa grande congregación que usted puede leer. ¿Quiénes van a esa iglesia? Allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, allí usted puede leer quiénes son los que asisten a esa iglesia. Allí es donde el Señor quiere que usted y yo nos hagamos miembros de esta iglesia. Allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 22 hasta el versículo 24, allí esa es la congregación a la cual asiste el Señor Jesús
todos los sábados, todos los días de culto y de alabanza y de oración, allí Él asiste a esa iglesia, todo el cielo asiste allí. Así que una bienvenida, y vamos a hablar un poquito más acerca del tema que hablamos ahora 8 días, que es realmente voluminoso, trascendental y de mucha actualidad, porque realmente se está decidiendo nuestro destino eterno. El Señor está sacando un pueblo y lo está sacando de todas las iglesias, de todas las religiones, de todo el espiritismo, de toda la brujería y de todas las sectas que hay en este planeta. El Señor está sacando a su pueblo. Él cuenta con todos. Él no es como el sistema romano papal, que dice que nosotros somos la verdadera iglesia, que nosotros fuimos la iglesia que instituyó Cristo, y el que no se meta a mi iglesia lo mato, y el que no entre a mi iglesia se pierde. Eso es, queridos amigos, secta. Eso es lo que se conoce como una banda religiosa, terrorista, tergiversadora de textos bíblicos. El Señor tiene gente en todas las partes del mundo, y Él también dice que Él es el que está sacando a los católicos, y va a sacar a los católicos de la Iglesia Católica. Ya ha sacado a millones y miles de millones de personas, lo ha sacado el Señor del sistema romano papal. Así que vamos a estudiar de eso, y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el 4º mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el 7º día de la semana. Escrito está en Éxodo 20, 8 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno. Escrito está en el libro de Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno. Único Dios vivo y eterno es el Dios de la Biblia. Es Jehová, el que mandó y existió, el que dijo y fue hecho, el que dijo y fue hecho, el que mandó y existió. Es el creador de los cielos y de la tierra, el que mora en las alturas, el que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que es el omnipotente, el omnisciente, el todopoderoso Dios del universo. Él es el único Dios vivo y eterno que manda a adorar en el día sábado. Es su sábado. La palabra Shabbat quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el sábado es el verdadero día del Señor, el domingo es el falso día de descanso, el domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y lo ratificó y con la ley eclesiástica 28 del Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Para pensar, 500 años después de Cristo haber ascendido al cielo, el papado asaltó la santa y eterna ley de Dios, cambiando los tiempos, pasando el sábado al domingo y cambiando la ley, como el Señor lo profetizó, quitando el segundo mandamiento, dividiendo, le quedaban 9, dividió el 10º entonces para, queridos amigos, completar su ley de maldad, de iniquidad y de abominación y blasfemia a Dios, y pervirtiendo el 4º mandamiento que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Lo adulteró, lo pervirtió, cambiando el día de culto del sábado, pasándolo al domingo, al día del culto a Baal, a Mitra, al Papa
y a Satanás. Por eso es que el diablo se hace adorar en cuerpo ajeno en la persona de el Papa. Eso es así de claro y eso está en la profecía y eso está también y es perfectamente comprobable a través de la historia de esta tierra y de este mundo. Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces, nuestras raíces naturales en Cristo, en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, gratis te envío la historia profética, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, conozcan esta historia que les estoy relatando, de dónde vino el papado, todo lo que hablamos ahora 8 días acerca de por qué hay tantas religiones y tantas sectas y tantas iglesias en este planeta, y que el cristianismo no es una religión y que el cristianismo tampoco es una secta, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Así que Él no vino a hacer ni a decir absolutamente nada. Ya hablamos de eso. Lo que yo oigo decir al Padre, eso digo yo. Lo que yo veo hacer al Padre, eso yo hago. Y escrito está. Lo que ya está escrito no se puede cambiar. Lo que vino Cristo a hacer, porque toda esa tradición religiosa había pervertido el evangelio de Jesucristo, fue venir y poner en el marco perfecto, en el marco adecuado, ese evangelio, queridos amigos, tal cual el Señor lo había dado y revelado a través de sus profetas. Por eso a Cristo lo mataron, dizque por no guardar el sábado, dizque por transgredir el sábado, por violar el sábado, queridos amigos, cuando Él lo que quiso fue ponerlo en el marco verdadero del sábado. Era tapado por una cantidad de tradiciones, queridos amigos. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra que Él vino fue a eso, gratis te envío la historia profética. Esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no son imaginerías, esto no es filosofía, esto no es un clásico de la literatura universal, esto no es un bestseller o un gran éxito de librería, esto no ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación de nuestro Señor Jesucristo desde el lugar santísimo del santuario celestial, de los eventos antes que ocurran desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente aquí en este planeta. Gratis te la envío, papá, mamá. No puede perderse leer con sus propios ojos el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible y espantoso que durará 24 horas, el día más extraordinario que jamás vio ni oyó la humanidad. Gratis te lo envío para que lea con los niños y se preparen, nos preparemos para morar en ese país mejor que el Señor ha preparado para todos los que le aman y le temen. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto de que los hombres se independizaron de Dios entonces, y allá en Babilonia, ¿qué dijeron allá en Babilonia? Permítenos, hagámonos un nombre, fue lo que dijeron allá en el libro de Génesis, que 11:4, dijeron los babilonios, los de Babel, los constructores de la torre de Babel, hagámonos un nombre. Después vinieron entonces en los tiempos proféticos, allá en el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, el Señor a revelarnos el fin de la historia de la humanidad, cuando nos dice allá en el libro de Isaías 4:1 que se diría en este tiempo, se diría 800 años antes de Cristo y 2800 años ahora en nuestro tiempo,
las mujeres, las iglesias, las religiones, las sectas, hagámonos un nombre, echándole mano al hombre para nosotras darnos nuestras propias doctrinas, nuestros propios credos religiosos y también ponernos nuestro propio vestido, haciéndonos nuestras propias normas, nuestro propio código de moral, porque pan significa doctrinas y vestido significa código moral o ley de Dios, como el Señor nos lo revela en su revelación y en su palabra. Entonces vienen estas mujeres a decir sencillamente: permítenos llevar tu nombre. ¿Qué nombre? Cristianas. Quítanos el oprobio. ¿Qué oprobio? Ser llamadas sectas o religiones falsas inventadas por los hombres. Y eso es lo que nos dice el Señor que estaría ocurriendo ahora. Y se cumple la profecía cuando el Señor Jesús, allá en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 23, entonces nos revela realmente lo que se está haciendo ahora, lo que se está viviendo ahora. Eso de echar mano de un hombre es lo que el Señor Jesús nos dice allá en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, nos dice el Señor aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación, en su palabra. No decirle Señor, Señor, no es te alabamos, te glorificamos, no es alabamos tu nombre, no, dice que es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ni siquiera Él dice mi voluntad, sino la de mi Padre. De lo que yo oigo a mi Padre, eso hablo. Y así ustedes tienen que hablar. Lo que Él dice, ustedes tienen que hablarlo. Y lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago y eso he hecho. De igual manera, ustedes, lo que oigan del Padre, háganlo ustedes, así como yo lo he hecho. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo, porque muchos me dirán, muchos me están diciendo en aquel día y en este día, en tu nombre, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Están preguntando al Señor, oiga, qué increíble este asunto. Le están preguntando al Señor cuando les dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Le preguntan ellos, le están preguntando al Señor. Le están preguntando al Señor: ¿no profetizamos en tu nombre, Señor? ¿Por qué le harán esta pregunta al Señor? Porque se están quedando fuera, se están sintiendo despojados de la gracia de Dios y le están reclamando al Señor: pero si fue que todo lo hicimos en tu nombre profetizamos, le echamos a la oreja de la gente mentiras y en tu nombre echamos fuera demonios. Echamos fuera demonios, pero no con tu poder, sino con el poder del diablo. ¿Cómo que no era tu poder el que estábamos nosotros utilizando aquí? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No es eso lo que están haciendo en las iglesias? No le están preguntando aquí al Señor: Señor, ¿no fue en tu nombre que profetizamos? Señor, ¿no fue en tu nombre que hicimos maravillas y milagros? Señor, ¿no fue en tu nombre que echamos fuera a los diablos? ¿Y qué dice la Escritura aquí en el versículo 22 del capítulo 7? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mire este pasaje tan triste, este pasaje tan terrible, las palabras más tristes para escucharlas, queridos amigos, de parte del mundo cristiano, de las sectas cristianas. No son iglesias, son sectas cristianas, no son cristianas. Dicen tener el nombre de cristianas, pero no son cristianas, son sectas. Tienen los nombres de los hombres que las han
inventado, que se han echado mano del hombre diciéndole: nosotros nos vamos a dar, nosotros nos vamos a hacer, nosotros vamos a comernos nuestro propio pan. Oiga las palabras más tristes cuando el Señor les declara: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya hemos dicho que hacedores de maldad en el original griego es la palabra anomían, y esa palabra anomían en griego quiere decir los que quieren estar sin ley, los que no respetan las leyes, faltos de leyes, desprecio a las leyes, injusticia, maldad, sin ley, malvado, injusto, criminal, impío, no sujeto a la ley de Dios, pagano. Eso quiere decir la palabra anomían. Todo eso, queridos amigos, quiere decir criminal, bandido, delincuente, quiere decir transgresor, pecador. Esa es la misma palabra en el original griego, que aquí la tradujeron como hacedores de maldad, los que quieren estar sin mi ley, que son todas las iglesias, todas las sectas, todas las religiones de este mundo quieren estar sin mi ley. Y si no es así, mire, querido amigo, cómo está el estado y la condición del planeta Tierra transgrediendo las leyes de Dios, cómo se ha disparado la sodomía. ¿Por qué? Por no guardar el séptimo mandamiento. Cómo se ha disparado la destrucción del planeta por no guardar el cuarto mandamiento. Cómo se ha disparado la idolatría en todas sus formas y todas la forma y grados en esta tierra y en este mundo. Cómo el mundo está prostituido en la más vil y baja idolatría, adorando la hechura de sus manos. Por eso dice el Señor: hacedores de maldad. Todo el que anda en eso son hacedores de maldad. No quieren, queridos amigos, hacer la voluntad del mundo. Y acá dice el Señor en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo Lucas 13, versículo 24. Dice en el versículo 23 que le preguntaron los discípulos al Señor Jesús, alguien le dijo al Señor Jesús: Señor, son pocos los que se salvan. Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire esta expresión tan interesante y a la vez tan conmovedora y controversial del Señor. Aquí nos da la impresión de que el Señor está cerrando la puerta, está impidiendo entrar a muchos, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán entrar. ¿Por qué no podrán entrar? Si uno no puede entrar en algún lugar es porque alguien nos lo está impidiendo. ¿Quién es que impide aquí que no se entre, queridos amigos? Vamos a leer a ver si más adelante encontramos la respuesta. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Por qué no entran? ¿Quién les impide la entrada? Les impide la entrada el Padre, queridos amigos. El Padre nos dice aquí que les responde de adentro: Señor, permítenos entrar. ¿Y Él qué les va a responder? No sé de dónde sean ustedes. No conoce la voz de ellos. No distingue su voz de estos hombres, de estas mujeres, de estas personas que quieren entrar y tocan: Señor, Señor, permítenos entrar. Y Él respondiendo les dirá: no sé de dónde sois. Y comenzarán a decir como los de allá, de Mateo 7, 21 al 23: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Comieron con el Señor, oraron pidiéndole al Señor que les vendiera su comida, se sentaron a comer con el Señor Jesús. Y también nos dice aquí que Él vino y les enseñó en las plazas. Jesús vino a enseñarles. Y allá se dijo: esta es palabra de Dios, esto es lo que enseña Cristo. Leyeron la Biblia, creyeron en lo que leían en la Biblia. En nuestras plazas enseñaste, pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Vuelve y le insiste: que yo estuve allá, que yo me metí a comer con ustedes,
que yo estuve en las plazas con ustedes. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ay, queridos amigos, el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que los hacedores de maldad son los que quieren estar sin su ley. Todas las iglesias brincan, saltan, hablan, comen con Cristo, viven con Cristo, hacen con Cristo toda clase de maravillas y toda clase de milagros, y dicen que Él les enseña, sí, abren la Biblia, leen, sacan 1000 sermones de las palabras del Señor Jesús, enseñan cosas lindas, bonitas de la palabra del Señor, pero ¿qué nos dice el Señor? No quieren estar, queridos amigos, no quieren estar con su ley, no necesitan de su ley. Danos solo el nombre, no queremos tener cuentos contigo, no queremos hacer vida marital contigo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso Él les dice hacedores de maldad y que se aparten de Él. Y eso es hacerse un nombre, se han hecho un nombre, como nos dice el Señor. En tu nombre hacemos. Tenían el nombre del Señor solamente para hacer su propia manera y forma de religión, como lo vemos en este planeta y en este mundo. Hay 4.500 iglesias cristianas, todas y cada una con su propio credo, queridos amigos, y eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, lo que están haciendo y lo que hacen las iglesias en esta hora, que dicen ser de Cristo, pero están realmente con una cantidad de credos y de normas, pero queridos amigos, no tienen nada que ver con el Señor Jesús. Oiga lo que nos dice la historia profética acerca de todo eso. Dice, la expresión Babilonia, que son todas las iglesias, que son todos los credos, que son todas las sectas, que son todas las religiones, eso es Babilonia, como hemos leído y estudiado allá en el libro de Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 18, 4 y 5, dice, y la expresión Babilonia, confusión, porque 4.500 religiones, iglesias cristianas, cuando solo hay un Dios, cuando solo hay una Biblia, una verdad, y cuando solo hay una sola iglesia, y cuando hay solo un Dios, queridos amigos, eso es realmente para ponerlo a uno a pensar bien, clara y decididamente en qué es lo que uno anda y en qué es lo que uno quiere andar y en qué es que uno realmente, a dónde es que uno quiere ir y llegar. Nos dice el Señor aquí que la expresión Babilonia puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas. ¿Qué nos dice el Señor que son esas iglesias que dicen ser cristianas? Son sectas con credos y teorías muy opuestos. Lo que enseñan los testigos de Jehová, los pentecostales, lo que enseñan los adventistas, los que enseñan los bautistas, los que enseñan los presbiterianos, los que enseñan los de Crisna, lo que enseñan de aquí, de allá, de todas estas iglesias, queridos amigos, no están de acuerdo entre ellas mismas. ¿Son una qué? Son una Babilonia, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Todas están y andan en la transgresión de la ley, unos más y unos menos, porque el diablo, para meterle una mentira a la gente, primero le dice 99 verdades. Cuando el diablo quiere meter una mentira, primero dice 99 verdades. Y eso es lo que ha hecho con las iglesias, con las que sean las más consagradas, con las que sean las más, queridos amigos, fieles a Dios. Eso hace el diablo, y por eso todas caen ahí, porque el Señor les ofrece toda la revelación de su palabra, pero hay cosas que de ahí no podemos aceptar. No, eso es muy duro. No, eso es muy difícil. No, eso no debe ser así. Y se van en contra de los dones de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el Señor
aquí en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice el Señor que las iglesias inventan sus credos, cada una se ha inventado su credo. Y oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Nos dice: en el mundo que profesa ser cristiano, ¿en dónde? En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y constituyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables, y señalan su torre como una manera de subir al cielo. Le dicen a la gente: al cielo se va así, es de esta manera. El Señor, nuestra manera cómoda, confortable, es la manera de ir al cielo, es lo que le enseñan a la gente. Se hacen como los babilonios allá en Babel, su propia torre, para hacerse ¿qué? Un nombre. ¿Echar mano de quién? Del nombre. Y nos sigue diciendo el Señor aquí: señalan su torre como una manera de subir al cielo. Así como dicen que para ir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita, de la misma manera ellos dicen que se necesita para ir al cielo. Y sigue diciéndonos el Señor en su revelación y en su palabra: los hombres penden admirados de los labios elocuentes que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer la ley de Dios. Eso encanta, arroba, deleita a la pobre, miserable naturaleza humana. Tú puedes creer en Cristo, tú puedes ir al cielo y haciendo lo que te plazca, lo que te dé la gana en esta tierra y en este mundo. Eso es lo que le enseñan a la gente, queridos amigos, en esta tierra y en este mundo. ¿Quiénes? Esos labios elocuentes de los cuales la gente pende de ellos, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nos sigue diciendo el Señor que si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unirían entre sí. Se unirían entre sí. Si los que aceptaran las normas de Dios se unirían entre sí, porque hay una ley natural que dice que los iguales se atraen. Así como ustedes ven que los dos polos positivos de la energía los ponemos así y no pasa nada, y los dos polos positivos los ponemos así y no pasa nada, pero si nosotros ponemos uno positivo y uno negativo, queridos amigos, explota todo y se forma un cortocircuito. De igual manera ocurre en estas cuestiones espirituales. Los iguales se atraen, pero cuando los opuestos se encuentran, queridos amigos, también se produce. Y por eso es que vemos cómo las religiones han producido más muertos en esta tierra y en este mundo que todas las más terribles guerras que se hayan desatado en el planeta Tierra. Y es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Dice entonces el Señor que le enseñan a los transgresores que no morirán, que la salvación se puede obtener sin obedecer la ley de Dios. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unieran entre sí, pero mientras se ensalce la sabiduría humana sobre la santa palabra de Dios, habrá divisiones y disensiones. Es lo que nos dice el Señor. Dice: la confusión existente entre los credos y sectas contrarias se representa adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. ¿Cómo las llama el Señor? ¿Cómo las llama el Señor? Iglesias ¿qué? Mundanas. ¿Son qué? Sectas. Nos dice el Señor que son sectas. Pero mire lo que va a hacer el Señor en su revelación y en su palabra. Oiga lo que dice el Señor en su palabra. El espíritu de la profecía, el Espíritu Santo nos dice: todas las denominaciones no pueden ser correctas. Todas las denominaciones no pueden estar en lo correcto, y no sería equivocado asumir que ninguna de ellas es correcta en todos los puntos de la fe. Lo que venimos diciendo, hay 4.500 y no
no son ¿qué? Correctas. Y el Señor quiere es que todas sean ¿qué? Correctas, que todas estén en el ¿qué? Escrito está, que no se aparten de ahí. Recuerden, nos estamos preparando para ser santos, nos estamos preparando para ser puros, nos estamos para ser correctos y no torcidos. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos rectos y no torcidos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oiga lo que sigue diciendo. No todas están correctas en el punto de fe. Demuestran, dice, que no pueden tener también sus credos y los dones. O sea, en el Señor no podemos tener los credos que nos inventamos nosotros y también tener los dones de Dios. No, como dicen, hablar en lenguas, esos son los dones de Dios. Hablamos en lenguas para ser salvos. El que no hable en lenguas no puede ser miembro de esta iglesia. Y el que no hable en lenguas no va a ser salvo. Esos son los credos, ese es un credo, porque no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Y nos sigue diciendo aquí. Dice, supongamos que Dios... Oiga lo que va a hacer el Señor, una suposición, dice aquí, para picarnos la curiosidad. Dice el Señor, supongamos que Dios, por medio de sus instrumentos escogidos, tomados de cada secta, comienza a mostrar los errores en los credos de estas diferentes denominaciones. Supongamos, dice el Señor, pero eso lo está haciendo y lo va a hacer. Dice que por medio de sus instrumentos escogidos allí, recuerden el caso de Pablo, ¿no? Que era un hombre que estaba realmente en armonía, amaba a su iglesia, estaba realmente ensalzando y elevando a los fariseos, sus dirigentes, sus directores. Era un hombre que iba y mataba a todo el que no aceptaba el credo de su iglesia, el que no aceptaba el credo del Sanedrín. Ese iba y lo perseguía y lo mataba a Pablo. Pero mire, dice que supongamos que Dios, por medio de sus instrumentos escogidos, así como Él dijo, tú vas a ser un instrumento escogido para yo llevar el evangelio a los gentiles. Así Pablo escogió de ahí mismo, como dice, no hay cuña que peor apriete que la del mismo palo. De ahí mismo escogió el Señor a Pablo y, queridos amigos, dice que así mismo el Señor va a hacer con todas las sectas y los credos de las diferentes iglesias, y dice que de cada una de ellas el Señor va a tomar a un hombre, a una mujer, a un ser allí para comenzar a mostrarle los errores a todos allí en los credos de estas diferentes sectas. Empezar a mostrarles los errores allá, como han hecho en algunos pentecostales. Veo en las redes, por ejemplo, muchos pentecostales que están uniendo para guardar el sábado, están viniendo a guardar el sábado, están diciendo, tenemos que revisar la cuestión de las leyes. Aquí ahí nos habla el Señor en su revelación y en su palabra que hay dos leyes, que hay una ley que quedó abolida cuando Cristo murió, pero hay otra ley que es moral y es eterna, que fue clavada, que no fue clavada en la cruz y que fue escrita en tablas de piedra y que fue escrita con el dedo de Dios. Mire, están reflexionando en eso. Es lo que dice el Señor aquí. Un hombre fue allá y les tocó en esa parte. Y dice el Señor, si reciben el testimonio como si viniera del cielo, arruinaría sus credos. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Si la gente acepta los testimonios como si vinieran de Dios, dice que destruiría esa secta. Como por ejemplo, si se levanta un cardenal, si se levanta un cura, si se levanta un obispo en la iglesia católica a enseñar, como ya se han levantado, que el papado no es infalible, que la infalibilidad es una sugestión satánica, que María no salva, que María está muerta, que el que le rece a María le está rezando a un muerto y que su rezo se va a la tierra, y que es espiritista, que está practicando en nigromancia. Queridos amigos, dice el Señor aquí que si reciben ese testimonio como si viniera del cielo, arruinaría sus credos, queridos amigos. El día que se levante allá, hasta un mismo papa puede llegar y decir, se convirtiera como instrumento de Dios, así como lo fue Pablo, instrumento en Israel, queridos amigos, para echar abajo el credo y todas las doctrinas
demonios en que convirtieron la iglesia del Señor y el evangelio de Jesucristo los fariseos. Queridos amigos, si dijera el Papa, yo no soy infalible, eso es una mentira, eso es una farsa. Yo tampoco tengo poder para perdonar pecados, tampoco tengo poder para hacer santo, santa a nadie, tampoco tengo ningún poder para decir que yo soy el representante de Dios en esta tierra. Yo no soy el representante de Dios en esta tierra, yo soy el representante de Satanás, queridos amigos, y hasta hoy quiero dejar de serlo. Qué tremendo sería eso, queridos amigos, y eso es lo que nos dice el Señor, que si reciben el testimonio como si viniera del cielo, arruinaría sus credos, se acabaría. El día que eso ocurra, se acaba el papado. El día que eso ocurra, se acaban los testigos de Jehová. El día que eso ocurra, se acaban los presbiterianos, los bautistas, los adventistas, se acaba todo eso. Cuando alguien de ahí se levante a decirlo esto, quedan ya convertidos en cuestiones satélites. La gente se retirará, se secarán las aguas, se irá la gente de allí. Y sigue diciendo, pero ¿los recibirían? No los recibirían, no los van a recibir, dice el Señor. Los desecharían y vendrían a la plataforma de la unidad enseñada por Cristo. Los desecharían y vendrían a la plataforma de la unidad enseñada por Cristo, Pablo y Pedro. Cuando los hombres se levanten a enseñarles que están equivocados, que están en error, que sus credos son de secta y que son de religión y que son de iglesias que quieren solo el nombre, dice, desecharían eso. ¿Vendrían a la plataforma de la unidad enseñada por Cristo, Pablo y Pedro? Nunca, dice el Señor, nunca. Ellos más bien preferirían 1000 veces pisotear a los humildes instrumentos elegidos de Dios en el polvo. Los matarían, los perseguirían, los encarcelarían. Eso se ha hecho, eso se está haciendo y eso se hará, queridos amigos, cuando se confronten estas iglesias, estas sectas, estas religiones con la palabra de Dios. Lo único que tendrán, no tendrán textos de la Biblia para sostener sus credos, sino solo la fuerza, solo la persecución, solo la tortura, solo la hoguera, solo la muerte. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y por eso es que hay tantas religiones, por eso es que hay tantas sectas y por eso es que hay tantas iglesias. Qué horror, queridos amigos, conocer y saber que se va a unir el papado con todas las iglesias que dicen ser cristianas, con todas las iglesias y religiones del mundo que son satánicas, para perseguir a esos que se levantan a decirles, queridos amigos, que su credo es un credo solo e inventado por los hombres. Y oiga lo que nos dicen: preferirían 1000 veces pisotear a los humildes instrumentos elegidos de Dios en el polvo. Y dice, es evidente que si los dones fueran recibidos, si los dones de Dios fueran recibidos, si la palabra del Señor fuera recibida, esos dones destruirían los credos humanos, y que si los credos son recibidos, ellos pisotearían los dones. En esa encrucijada es que se encuentra usted, en que me encuentro yo, en la que se encuentra todo el mundo que dice ser religioso, queridos amigos. ¿Qué dice el Señor en su revelación y en su palabra? Que dicen ser cristianas y que derivan sus doctrinas de la Biblia, pero que sin embargo están divididas en un montón, en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. 4500 iglesias cristianas, cuando hay solo un Dios, una sola verdad y una sola iglesia y un solo reino de los cielos, queridos amigos. No pensamos nosotros en por qué esto ocurre. Queridos amigos, todo esto surge y tiene su origen ¿en qué? En el deseo de los hombres ser independientes de Dios y vivir su vida, como dice el dicho, a mi manera, acomodarme como yo quiero,
acomodarme, como yo me siento bien. Pero esto, la Biblia, no, esto es caduco, esto es una palabra antigua, esto es viejo, esto hay que pensarlo de nuevo. Como decía un curo Linares o Linero allí en una emisora de esta, no podemos creer todas las locuras que dice la Biblia, queridos amigos. Él buscándole acomodo a los homosexuales, buscándole acomodo a los que quieren igualar los géneros, buscándole acomodo a la sodomía. Dicen eso, no podemos creer en todas las locuras que dice la Biblia. Eso es lo que dice el Señor. Una sola palabra de un pastor, de un sectario, de un religioso de estos, en esta hora de crisis intensa y de bancarrota moral en este planeta, vale más que 1000. Así dice Jehová. Esa es la realidad triste y desesperada de un mundo que está pereciendo en la ignorancia de los mandamientos de Dios, queridos amigos. Muchos dioses y muchos señores en esta hora de crisis intensa en este planeta. Pero el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que hay un solo Dios, así que el Dios Alá es un Dios falso, el Dios Krishna de los hindúes es un Dios falso, el Dios Changó de los espiritistas y de los santeros es un Dios falso, es mentira, el Dios Mitra, el Dios Baal de los católicos es un Dios falso, es mentira. Eso que la gente le enseñan es mentira, no es el Dios del cielo, lo disfrazan, le dan el nombre, recuérdenlo. Queremos el nombre, queremos solo el nombre. Quítanos el oprobio de ser llamadas sectas, de ser llamadas sectas diabólicas, de ser llamadas religiones diabólicas, de ser llamadas iglesias de Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Oigan lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Hay un solo Dios vivo y eterno. Escrito está allá en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Nos dice el Señor en su revelación y en su palabra: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo dice Deuteronomio 6:4? Oye, Israel. Y esas palabras retumban no solo para el Israel de allá, el Israel el literal, sino también para el Israel espiritual de hoy, donde quiera que se encuentre debajo de cualquier piedra en este planeta. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuánto nos dice la Escritura? Uno es. ¿A quién adoran los pentecostales? ¿A qué Dios Jehová adoran los krishnas? ¿A qué Dios Jehová adoran los mormones? ¿A cuál Dios Jehová adoran los testigos de Jehová? ¿A cuál Dios Jehová adoran los adventistas? ¿A qué Dios Jehová adoran los presbiterianos? ¿A qué Dios Jehová alaban o adoran los de Betesda? ¿A cuál Dios alaban los de amor y fe? Los de fe y amor, de amor y esperanza y esperanza y amor. ¿A cuál Jehová es ese? ¿Cuál es el único Jehová para ellos? Queridos amigos, interesante hacernos nosotros esas preguntas en esta hora de crisis intensa en las cuestiones y en la corrupción religiosa en la cual está sumido el planeta Tierra. Oiga lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Salmos, Isaías 46, 5 al 10, Isaías 46, 5 al 10. Oiga lo que nos dice el Señor en Isaías 46, 5 al 10. Oiga lo que nos dice el Señor. Isaías 46, 5 al 10. Esto es bien interesante y tenemos que ponerle nosotros nuestra retina, nuestros ojos, para leerlo con nuestros propios ojos. Esta verdad es mía, la he leído, la hago mía, es parte de mi vida. Esto es lo que yo voy a creer, esto es lo que yo voy a creer en mi vida y en mi experiencia. Esto es lo que el Señor dice que yo debo creer y hacer mío y guardarlo en mi corazón y en mi mente y no apartarme de allí. Oiga lo que nos dice Isaías 46, 5 al 10. Dice el Señor: ¿a quién me asemejáis? Está preguntando Jehová: ¿a quién me asemejáis?
como lo están haciendo ahora. El mundo religioso asemejando a Jehová, ¿con qué? ¿Con quién? ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Comparamos a Jehová con Alá? ¿Comparamos a Jehová con Alá, que manda a matar a los que no crean en Alá? ¿Comparamos a Jehová con Alá cuando Jehová dice que el impío perecerá, cuando allá Alá dice que al que mate un montón de personas incrédulas, a ese le va a regalar 72 vírgenes y lo va a llevar al paraíso? Compararemos a Jehová con el Dios Alá, que cuando Jehová dice amarás a tus enemigos, y Alá que manda a decir que a los incrédulos hay que degollarlos y hay que cortarles la cabeza. ¿A quién me asemejáis? Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. ¿Será que podemos comparar a Jehová con Krishna, que dice que es un Dios, queridos amigos, que tiene todas las formas de hombre y de animal, zoomorfo, amorfo y todas las cosas? Que se puede adorar a la vaca, que hay que adorar al elefante, que hay que darle banquete a las hormigas. Ese es el Dios que hay que comparar con ese Dios. Queridos amigos, nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra: ¿a quién me comparáis? ¿A quién me asemejáis? ¿A quién me igualáis? Para que seamos semejantes. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, vuelvan en sí. Pero la gente despierta y no vuelve en sí, sino en no. Siguen en el mismo engaño, la misma mentira, creyendo las mismas doctrinas de demonios. Queridos amigos, volved en vosotros, prevaricadores. Conocen la ley pero la transgradan, hacen uso indebido y pervertido de las leyes de Dios. Y dice el versículo 9: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué nos dice el Señor aquí? No hay otro Dios y nada hay semejante a mí, porque yo soy Dios con mayúscula. Queridos amigos, tremendo, interesante. Todo esto nos está diciendo que Él es Dios y que solo Él, queridos amigos, es el único Dios y que no hay otro Dios. Y sigue diciendo el Señor: y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a Jehová, a el Dios, queridos amigos, de la Biblia. Todos los demás dioses aparecieron después de Jehová. Todos los dioses de este mundo, como dice el Señor, que son ídolos, aparecieron después que Jehová. Se los inventó el hombre. Esa es la religión que el hombre se inventó, porque hay una religión del cielo y hay otra religión de la lengua y de la fábula inventada por los hombres. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice: nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué nos dice el Señor? Termina diciendo el Señor aquí en su revelación y en su palabra, que Él anuncia. ¿Qué saben ustedes que han dicho estos profetas de todas estas religiones y de todas estas sectas y de todos estos profetas falsos que han dicho? Nada, no pueden poner nada en orden. Vamos a seguir estudiando esto. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, nuestro Dios, uno es. Gratis te la envío, papá, mamá, para que lea y conozca en qué va a terminar todo este conflicto entre las sectas, entre las iglesias y las religiones. Gratis te lo envío. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, honren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender y la historia nos está mostrando en vivo y en directo lo que el Señor ha puesto en orden para, queridos amigos, enseñarnos a nosotros que hay un Dios, un solo Dios, y que no hay nada semejante a Él. Quiero desearles una buena feliz resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas.
algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.